Hola, soy Evelyn Galván. Les voy a hablar del síndrome de burnout enfocado al trabajador de la salud. También les mostraré una entrevista a una enfermera que trabajó conmigo en la zona COVID y presentó el síndrome de burnout. Les hablará de la trayectoria laboral y el porqué del desarrollo del síndrome, cómo lo ha combatido. Y también les pasaré unas fotos y unos audios que nos habla del desarrollo del síndrome de burnout. Les comenzaré a hablar, determinar la prevalencia del síndrome de burnout y los factores relacionados con la presencia de esta enfermedad en el trabajador de la salud. El síndrome de burnout, también llamado síndrome de estar quemado, hace aparición cuando el profesional está quemado laboralmente. Se define como una respuesta al estrés laboral integrado por actividades y sentimientos negativos hacia el trabajo y el rol profesional. El término burnout fue utilizado por primera vez en el contexto de la medicina en el año de 1974 por Herbert y Freudenberg, un psiquiatra que cuando trató de explicar el deterioro de los cuidados y de la atención profesional a los usuarios de servicios sanitarios, se percató de la presencia del trastorno emocional en sus compañeros. En 1976, Christina Marlowe usó el término de burnout como síndrome de quemarse en el trabajo, el cual se caracteriza por presentar en el trabajador agotamiento físico, psicológico y emocional, baja motivación, actitudes negativas hacia sí mismos y hacia los demás, así como un sentimiento de inadecuación hacia su labor profesional. Todo lo anterior conduce a que los trabajadores formulen críticas y quejas en cuanto a las condiciones en que desarrollan sus actividades laborales, sus relaciones interpersonales y sus obstáculos para su carrera organizacional. Este audio que les voy a poner a continuación, la definición de la taza del café. Tus espaldas, que da igual las horas que duermas. Lo que antes te encantaba, ahora te harta. Estás irritado, aburrido, impaciente y con insomnio. Sabes que necesitas un break, pero no puedes parar. ¿Qué es todo esto que te está pasando? Estás padeciendo el síndrome de burnout o el síndrome de quemado. Aunque quemado suena horrible. Pero, ¿qué es eso? El síndrome de burnout o síndrome de estar quemado consiste en un estado de agotamiento físico, mental y emocional que aparece luego de que el trabajador es sometido a altos niveles de estrés y pobres condiciones laborales. Está caracterizado por un proceso paulatino por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden llegar hasta profundas depresiones. El síndrome del trabajador quemado o burnout no se define como una condición médica, sino como una manifestación de estrés crónico total. La Organización Mundial de la Salud describe del burnout como un fenómeno laboral caracterizado por la sensación de agotamiento, apatía y reducción de eficacia. Empiezas a no funcionar muy bien, no cumples plazos, te frustras y tal vez estás irritable con tus compañeros de trabajo. Pero el estrés puede tener efectos desgastantes en el cuerpo, especialmente cuando no se alivian después de un tiempo, por lo que tiene sentido también pueda provocar síntomas físicos. Cuando las personas están sufriendo estrés, sus cuerpos experimentan cambios, entre los que se incluyen la producción de mayores niveles de hormonas del estrés, como cortisol, adrenalina, epinefrina y norepinefrina. Estos cambios son útiles a corto plazo, pues nos brindan la energía para superar situaciones difíciles, pero con el tiempo comienzan a dañar el organismo. Nuestros cuerpos no funcionan diseñados o no fueron diseñados para el tipo de estresores que enfrentamos hoy, dijo Christina Marlowe, psicóloga social de la Universidad de California, que ha
ha dedicado toda su carrera a estudiar el desgaste laboral, dijo que la forma de manifestarse puede variar de una persona a otra, pero estas son las más comunes. Manifestaciones mentales se caracterizan por sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso, baja autoestima y nula relación personal. Es frecuente apreciar nerviosismo, inquietud, dificultad para la concentración y una baja tolerancia a la frustración, con comportamientos paranoicos o agresivos hacia los pacientes. Manifestaciones físicas: se caracteriza por cefaleas, insomnio, alergias osteomusculares, alteraciones gastrointestinales, taquicardia, etc. Manifestaciones conductuales: se caracteriza por el predominio de conductas adictivas, evitativas, consumo aumentado del café, alcoholismo, fármacos, drogas ilegales, ausentismo laboral, bajo rendimiento personal, distanciamiento efectivo del paciente y compañeros, así como frecuentes conflictos interpersonales en el ámbito laboral y dentro y en el núcleo familiar. Este síndrome tiene 3 etapas evolutivas. Se presentan un desbalance entre las demandas y los recursos, es decir, se trata de una situación de estrés psicosocial. Presenta un estado de tensión psicofísica. Sucede una serie de cambios conductuales a consecuencia del afrontamiento defensivo y audicio, que evita las tareas estresantes y procura el alejamiento personal, por lo que hay una tendencia a tratar a los pacientes de forma distancial, rutinaria, mecánica, anteponiendo únicamente las necesidades propias antes de los pacientes. Dentro de la etiología del burnout que afecta al personal de enfermería, encontramos que la atención al paciente es la primera causa de estrés, así como la insatisfacción laboral. Este es originado por el que personal de enfermería se involucra demasiado con el de los factores que suman al síndrome de burnout. Comenzamos por la edad. La edad también puede ser un factor, esto en los primeros años de la carrera profesional, dado que es el periodo en el que transita de las expectativas idealistas a la práctica cotidiana, tomando en cuenta que es el tipo en que las recompensas personales, profesionales, económicas no son las esperadas. El sexo donde las mujeres son el grupo más vulnerable debido a la doble carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la tarea familiar, así como las elecciones de algunas especialidades profesionales. Esto la hace más susceptibles al estrés que pueden llevarlas a sufrir el burnout. El salario también es un factor que afecta. Es bien sabido que los salarios de los enfermeros en general son bajos. Si además hay una sobrecarga de trabajo y la demanda de atención de los pacientes sobreviene este síndrome. También la antigüedad, que es, aunque no es un factor determinado, hay casos en los que incluyen, sobre todo en los casos en los que la antigüedad es menor de 10 años y disminuye en que aquellos que tienen más de 10 años de antigüedad. El estado civil, aunque sea asociado más a personal que no tienen pareja, establece tampoco hay un acuerdo sobre este hecho. Aparentemente las personas solteras tienen mayor cansancio emocional. Hablar de los turnos laborales y los horarios del profesional de enfermería pueden ser un factor debido a la rotación constante, especialmente en el personal de Pemex, que trabajan una semana por la mañana, una semana por la tarde y otra por la noche,
y este factor los hace propensos al burnout. ¿Cómo identificarlo? Las dimensiones de Maslow que ayudan a identificar el síndrome de burnout son el cansancio emocional, que es caracterizado por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento, la fatiga. Es la primera fase del proceso. La despersonalización, que se caracteriza por la irritabilidad, actitudes negativas y respuestas frías. También vamos a hablar de la fatiga de realización personal, que responde a la negatividad hacia sí mismo y hacia el trabajo, que esta es la tercera fase del abandono de las relaciones personales, consiste en el retiro progresivo de las actividades que no sean laborales y aquellas que generan estrés crónico. A diferencia del estrés simple del síndrome de burnout, no desaparecen tras un periodo de descanso, de reposo. No. El tratamiento del síndrome de burnout debe ser orientados por un psicólogo, pero normalmente se recomienda que la persona tome unas vacaciones, haga actividades relajantes como bailar, ir al cine, salir con los amigos, además de que evitar el exceso de trabajo y de reorganización de los objetivos planeados. Sin embargo, si los síntomas se mantienen, el psicólogo puede recomendar psicoterapia o indicar un psiquiatra para iniciar la ingestión de medicamentos antidepresivos. No obstante, es importante saber cómo evitar el síndrome, de tal forma que siempre que surjan las primeras señales de burnout, es importante enfocarse en estrategias que ayuden a reducir el estrés, como buscar apoyo social para manejar el estrés. El contacto social es el antídoto natural contra el estrés. Bueno, vamos a hablar de puntos de apoyo social para manejar el estrés. Bueno, está el contacto social, es el antídoto natural contra el estrés. Hablar cara a cara con un buen oyente puede ayudar a calmar rápidamente nuestro sistema nervioso y aliviar así el estrés. Abrirse a alguien no es ninguna carga. De hecho, la mayoría de los amigos y seres queridos se sentirán halagados de que confíes en ellos, y esto va a fortalecer su amistad. Tratar de ser más sociables con tus compañeros de trabajo, establecer amistades con personas con las que trabajas, te puede ayudar a amortiguar el agotamiento por el trabajo. Ponte en movimiento. Bueno, también otro de los puntos es tratar de hacer ejercicio durante 30 minutos o más al día. Empieza, si no, solo con 10 minutos y crees que no puedes y ves subiendo poco a poco hasta llegar a una caminata con más tiempo. Mueve los brazos, las piernas, es una manera sumamente efectiva para elevar su estado de ánimo, aumentar la energía, mejorar el enfoque y relajar la mente y el cuerpo. También otro factor es modificar la forma de cómo ves el trabajo. Trata de darle valor a lo que haces, centrarte en los aspectos del trabajo que más te gusten, incluso si es solo charlar con tus compañeros de trabajo en el almuerzo. Es muy bueno. Cambia tu actitud hacia tu trabajo, puede ayudar a recuperar un sentido de propósito y control. Encuentra el equilibrio en tu vida. Si no te gusta tu trabajo, busca un significado y satisfacción en tu vida o en otra parte, en tu familia, amigos o pasatiempo. Trata de centrarte en las partes de su vida que te traigan alegría. Tómate tiempo libre, trata de tomarte un desayuno completo en el trabajo, sal de vacaciones, pide una ausencia temporal, cualquier cosa para tratar de reducir el estrés de la situación
Utiliza el tiempo para recargar batería y llegar a cabo otros pasos de recuperación para el agotamiento. Haz una dieta saludable, reduce al mínimo el azúcar, los carbohidratos refinados, aunque tengas antojitos de alimentos azucarados o papitas fritas. Estos alimentos altos en carbohidratos pueden afectar tu energía y intentar evitarlos. Reduce la ingesta de cafeínas, grasas, alimentos con altos niveles de conservantes, químicos u hormonas. Come más ácidos grasos, omegas. Las mejores fuentes son el pescado, el salmón, la sardina, algas, semillas y las nueces. Evita la nicotina, no fumar. Cuando te sientas estresado puede parecer que te calma, pero la nicotina es un estimulante poderoso que conduce a mayores niveles de ansiedad. Evita el alcohol, reduce temporalmente las preocupaciones, pero demasiado puede causar muchos efectos adversos como incremento de la ansiedad. Bueno, vamos a hablar también de la reevalúa tus prioridades. Bueno, vamos a reevaluar nuestras prioridades. Establece límites, no extenderse demasiado. Aprender a decir no a las peticiones de tu tiempo. Toma una decisión todos los días de las técnicas de... también nutre tu lado creativo. La creatividad es un poderoso antídoto contra el desgaste. Prueba algo nuevo, inicia un proyecto divertido o reanuda tu pasatiempo favorito. Elige actividades que no tengan nada que ver con el trabajo. Relájate. Las técnicas de relajación como la yoga, la meditación o la respiración profunda y activan la respuesta de la relajación del cuerpo. Un estado de sosiego es lo contrario de la respuesta al estrés. Duerme lo suficiente. El cansancio puede agravar el desgaste y hacer que pienses incorrectamente. Mantener la calma en situaciones de estrés es más fácil si has logrado un buen descanso por la noche. Si es preciso, trata de cambiar de trabajo. Bueno, en conclusión, como no pudimos darnos cuenta, esta investigación en el síndrome de burnout no afecta solo a un solo trabajador, ya que es un fenómeno laboral que se caracteriza por la sensación de agotamiento, apatía, reducción de eficacia, ya que si no se trata a tiempo puede traer mayores niveles de hormonas al estrés como el cortisol, la adrenalina, lo que les había comentado hace un rato. A continuación, les voy a mostrar un video donde le hago una entrevista a la enfermera Magali Flores, que estuvo laborando conmigo en la zona COVID, pero ella comenta que sí presentó el síndrome de burnout y va a hablar un poquito de su historia académica y cómo fue que se desarrolló y cómo es que ahora ya tiene controlado este síndrome. Vamos a verlo. La enfermera Magali Flores, le voy a hacer una entrevista sobre su trayectoria de trabajo para ver si ella no es candidata o fue candidata al síndrome de burnout. ¿Nos puedes platicar cuál es tu trayectoria académica y si tienes exceso de trabajo, si sientes que has sufrido el síndrome de burnout? Pues sí, mira, una de las cuestiones en las que nosotros nos metimos en esta pandemia, lo hablo ahorita en este sentido, en esta época, porque siempre hemos tenido carga de trabajo, ¿no? Pero el enfrentarte a algo desconocido como fue el COVID, fue empezar desde cero a nivel mundial grande. Entonces, el iniciar nuevamente el estudio, ver que son pruebas y errores, el ver cómo la enfermedad te está matando en el sentido de todo tu entorno social,
pues sí nos da mucho a nosotros como personal de salud en la torre, porque pues es enfrentarte a algo desconocido, y más cuando vas sin un equipo de protección, que sabes que, no, más bien tienes el desconocimiento de cómo es que se transmite. Ese es el mayor problema para iniciar un síndrome como el que te estás hablando, porque empiezas con la ansiedad, con la preocupación, con la angustia, con el miedo sobre todo. Entonces empiezas a ver que no tienes insumos ni material, porque pues el mundo no estaba preparado para nada de esto. Entonces el enfrentarte así, ir a la guerra sin armas, estaba muy difícil, ¿no? Entonces en un principio, cuando yo ingreso a trabajar aquí en la Ciudad de México, en el Centro Banamex, una institución como hospital de particular, por así decirlo, de Carlos Slim, que nos dio la oportunidad de lo que es el Estado de México y la Ciudad de México, de poder brindar la atención a pacientes COVID. Empezamos con un desabasto, porque pues no sabíamos qué tanto se iba a ocupar, ¿no? Qué tanto necesitaba un paciente COVID. Una vez avanzado el tiempo, te das cuenta que pues necesitas no acarrear, sino enfocar a los compañeros pasantes que se contrataron como primera línea de batalla, porque mucha gente se fue de resguardo, ¿no? Entonces, el enfrentarlos a ellos, en instruirlos, en que se adaptaran a un plan de trabajo, pues era muy difícil el explicarles, el darles capacitaciones y todo, y ver que toda la carga de trabajo se iba en las personas que pues ya teníamos una cédula o un título. Entonces, sí, no, al principio yo no podía dormir, era ver a los muertos, los soñabas, tú querías hacer demasiado por tus pacientes, pero pues te dabas cuenta que ya la enfermedad estaba carcomiéndolos completamente, llegaban muy tarde a una atención médica, y verlos morir, al principio sí, con el primer muerto dices, híjole, lloras con ellos, ¿no? Lloras con todos tus médicos, especialistas, camilleros, de todo, y va pasando el tiempo y se te va haciendo monótono. O sea, para ti la muerte ya era algo común en tu vida cotidiana. Entonces te vuelves fría, ya te quita el sueño. Ahí había veces que yo no podía dormir, me la pasaba así, me la aventaba despierta toda la noche y despierta al día siguiente porque tienes que ir a trabajar. Entonces sí siento que nos afectó. Sí, nos afectó. Sí, demasiado, y más cuando tú estabas a cargo de todo un personal, que eran más de 12 personas, ¿o cuántas? Al principio, cuando se hizo la unidad temporal City Banamex, era una unidad con 255 camas, de las cuales 12 eran terapia intensiva. Cuando a mí me ingresan, al mes de ingresar al hospital, yo fui parte de la terapia intensiva, puro paciente en estado crítico, o en su defecto más bien, de dicho, paciente intubado. Ajá, o sea, llegando a la gravedad de la enfermedad. Ya una vez que pasa ese tiempo de las 12 camas y se dan cuenta que pues esta pandemia no iba a terminar en 3 meses, que alargaron el proceso de tiempo, entonces ya no hicieron 12 camas, hicieron una nueva terapia en la cual teníamos 10 camas, ya éramos 22 camas de terapia intensiva. Entonces tenemos una jefa, fue mi mentora, mi maestra, Tere Cabrera, la licenciada Tere Cabrera, me enseñó lo que sé hasta el día de hoy. Entonces ella vio un potencial en mí, en el que dijo, tú puedes ser mi mano derecha, llevando a cabo ser un líder en esa terapia intensiva. O sea, yo era su voz para todos mis demás compañeros, hablando por jerarquías. Entonces sí es difícil hacerte cargo de 22 camas. Crece la pandemia, crecen los casos, crecen los muertos, crecen todo, y ya se volvió una terapia intensiva la más grande a nivel latinoamericano. Y fueron 64 camas de terapia intensiva, 64 tubos, en las cuales tú tenías que cuidarle pues las manos a todos tus compañeros, porque pues tú estabas a cargo de responder por la vida de esos pacientes, porque ya después se convirtieron en papás, hijos, madres, hermanos de todos nuestros compañeros que estuvieron ahí. Nadie se salvó de esta pandemia. Sí. ¿Y tú cómo te sentiste después de tener todo ese cargo? ¿Te sentías mal? ¿Te sentías cansada? ¿Sentiste que pasaste alguno de estos síntomas de este síndrome? El cansancio excesivo, el insomnio, un problema psicoemocional. Sí, de hecho tuve que tomar terapia porque no es fácil de repente ver tanto fallecimiento. No son tus familiares, pero aún así te duele y te pesa ver que por más esfuerzo que hagas tú como personal de enfermería, no era suficiente para que ese paciente se salvara, ¿no? Entonces el insomnio era uno de ellos, no podía dormir. Llegaba un momento en el que ya a nivel muscular yo no podía ni girar la cabeza ni rotarla, porque era tanto estrés sobre una persona.
que no lo manifestabas porque tú decías, tienen que verte fuerte porque tú eres su cabeza, tú eres su líder, tienen que verte bien, tú eres el ejemplo a seguir, pero aún así pues no te das cuenta del otro lado, en que realmente cómo te estaba afectando. Llegaban momentos en los que se me salían las lágrimas en la noche y me preguntaba a mi familia, ¿por qué lloras? Pues ya no sabía ni por qué llorabas, y por el dolor del cuello, del estrés, de que ya llevabas más de 12 horas sin dormir, más de 24 horas sin dormir, en que pues el pensar en las familias de los demás, cómo le ibas a explicar, cómo es que ese familiar ya no iba a regresar a su casa, ¿no? Entonces sí lo viví, tuve que ir a terapia y me ayudó demasiado porque pues así por sí solo yo creo que sí hubiera llegado a un punto en el que ya ni siquiera me hubiera podido levantar para ir a trabajar. Entonces ahorita tú sientes que ya estás, no lo tienes tan marcado, el síndrome. No, llevando a cabo una terapia y realmente un plan de trabajo, el no trabajar de más de las horas que te está exigiendo el mismo trabajo, ¿no? Si te dicen que son 8 horas, no le regales más tiempo a tu trabajo porque ellos no lo van a saber reconocer. Sí es una labor altruista lo que haces, pero no más allá de tus 8 horas. Si tú ves que eso pone en riesgo la vida de tu paciente, adelante. Si no, no lo hagas porque pues ninguna institución te lo va a premiar. Quien sí te lo va a premiar es tu hijo o tu familia llegando a tu casa a tiempo y dedicarle tiempo de calidad, sobre todo. 2, pues obviamente cobrar por lo que tú haces. Antes de la pandemia nosotros nos estábamos viendo en las necesidades muy grandes de la falta de económica, de que pues era muy mal pagado, sigue siendo muy mal pagado. El día de hoy te puedo decir que en esos 2 años que duró la pandemia, porque ahorita ya lo quitaron según la OMS, ya no somos pandemia, somos endemia, ya se volvió una enfermedad local, pero éramos héroes y el día de hoy ya no somos nada para la sociedad ni para el gobierno. Entonces eso te pesa mucho, pero te llevas la satisfacción de que por ti regresaron muchas familias a estar con sus seres queridos, ¿no? Lograste salvar muchas vidas, pero muchas otras pues no te fueron posibles, ¿no? Entonces todo el mundo debemos de llevar una terapia emocional sobre todo, ¿no? Y aprendes. La vida es un constante movimiento y si se viene otra enfermedad hay que adaptarnos, así somos los seres humanos. Es cierto. Bueno, pues eso es lo que nos dijo la enfermera. Entonces, muchísimas gracias. No, de qué, gracias a ti por tomarme en cuenta. Hasta luego, compañeros. En conclusión, la presente pandemia ha generado grandes dificultades en la vida personal y profesional del personal de enfermería. Son muchos los que se sienten frustrados, sin ánimos de luchar por su verdadera vocación y con mucho agotamiento mental. Las grandes limitaciones que se llevan teniendo en servicios especializados conllevan a que los profesionales de salud tengan una disminución en la capacidad de desarrollo de su potencial y por lo tanto de la calidad de cuidados que presentan. Son muchos los enfermeros que ya han recurrido a la búsqueda de ayuda profesional por las gran afectaciones que padecen. Sin embargo, son más los que están sufriendo este síndrome y aún no se han pronunciado al respecto. Para encontrar la situación a su problema, la enfermería psiquiátrica y la unidad de salud mental tienen un largo camino que recorrer. Bueno, eso es todo. Les agradezco su atención. Espero que les haya gustado la información, el video y toda la información en general. Gracias.